Bienvenidos amigos, ¿qué tal? Una jornada más con esta fantástica alquería que nos traslada de lugar en lugar, de época en época. Y ya saben ustedes que la semana pasada, no les mentíamos, estamos disfrutando de estas maravillosas vistas que tenemos aquí en el Monte de Magdalite, en Minasierra. Ya la semana pasada hacíamos, pues lógicamente, una amplia introducción de lo que significa concretamente para nuestro municipio, para el desarrollo, pues lo que ha significado la orografía de este fantástico Monte de Magdalite. Hablábamos de muchas cosas, porque ya salían los moriscos a relucir, salían los cementerios romanos, salía Pataura, salía el Jaril, salía Vista Alegre, Vista Hermosa, Minasierra, salía, bueno, pues estos viñedos fantásticos que también había también por estos lares y muchas otras cosas. Lógicamente, cómo no, tenía que salir los diferentes conjuntos fabriles que también nacieron precisamente aquí, quizás al abrigo todos ellos de la fábrica del Pilar que tenemos precisamente en la entrada, en ese camino de Minasierra, que es el que estamos nosotros en el día de hoy recorriendo. Y llegados a este punto, pues podemos seguir haciendo historia, podemos seguir recordando muchas anécdotas y cosas que pasaban por aquí, pero hoy le haremos especial mención, como no, a esta pequeña fabriquita que tenemos justo detrás, que es la fábrica de San Luis, lógicamente de la familia de los Vinuesa. Hablamos del 1900, principios del 1905, creo que era la fecha concreta, pero podríamos hablar de muchas más cosas, hasta de los claveles que había también por aquí. Sí, precisamente parece que también en una época se cultivaron claveles en esta zona, ¿no? Esta zona baja de los montes del Magdalite también se cultivaron claveles, pero como decía, lo que más nos llama la atención en el inicio, en esta parte del camino, es la fábrica de San Luis y el cortejo Vinuesa, la casa Vinuesa, que es una de las casas más bonitas existentes en Motril. Y porque se conserva todavía. Se conserva intacto prácticamente la casa. La fábrica de San Luis la crea Luis Vinuesa, que fue alcalde de Motril, originario de Salobreña, pero alcalde de Motril, en 1905, seguramente para moler, como decíamos, sus propias cosechas cañeras, y la monta en este cerrito que se conocía con el nombre del Cerro de Ubey, y que, bueno, pues está en un sitio que posiblemente fuera el mismo sitio que en el siglo XVII doña Ana de Contreras montó una fábrica de papel. Ajá. Y que lógicamente pues tuvo un desvío de la acequia que todavía hoy no se está en uso, pero originariamente debió estar en uso. O sea, que más o menos estuvieron en esta zona. Aquella fábrica de papel, que fue la primera fábrica de papel, no fue la celulosa, sino la que montó doña Ana Gutiérrez de Contreras, viuda de a la primera mitad del siglo XVII. En principio quiso hacer un molino de harina y después lo convierte en un molino de papel, que tampoco le sale bien el tema, y después lo vuelve a convertir en un molino de harina, y ajá, ocupaba pues prácticamente, yo creo que el mismo sitio para construir aquel molino de papel. Pero sobre los mismos cimientos, sí, quizás. Sobre la misma estructura, y tuvieron que desviar la acequia, de manera que la acequia pudiera surtir de agua a ese molino de papel, que se movía las prensas y movía los pilones del molino con una rueda hidráulica, lógicamente. Uh-huh. Y hubo que desviar la acequia y le tuvieron que conceder a doña Ana permiso del ayuntamiento. Se conserva el acta donde le dan permiso para desvío de la acequia, y ella la construye, esa desviación de la acequia la construye pagándola ella, ¿no? A cambio el ayuntamiento le dio pues algunas tierras sobrantes de los bordes de la acequia, y seguramente el mismo sitio donde hoy está la fábrica San Luis seguramente estuvo ocupada en el siglo XVII por el molino de papel, con ese molino de papel de Ana de Contreras o Ana Gutiérrez de Contreras, que fue pues el papel. En aquella época se fabricaría papel estraza, seguramente, que servía para envolver los pilones de azúcar. Cuando el azúcar se vendía, se sacaba de la forma, el pilón de azúcar se envolvía en papel de estraza y se ataba con cuerda. Y así para que no se pegara la forma. Claro, ¿no? Y así como se vendía. Seguramente ese papel de estraza se fabricaba en este molino. Es verdad que tuvo muchas contradicciones. ¿Y se sacaba también de la caña, del bagazo? No, normalmente lo solían hacer de trapo, trapos viejos.
y tuvo mucha discusión, porque en principio los diputados de la acequia no se pusieron de acuerdo. No querían que doña Ana desviara la acequia para hacer el molino de papel, decían que como se hacía con trapos viejos, muchos de ellos de enfermos, de hospitales y tal, podía contaminarle el agua, pero al final se tuvo que hacer hasta un cabildo abierto, es decir, reunía a todos los motrileños para decidir si se hacía o no se hacía el molino, y el pleito lo gana doña Ana y construye el molino de papel. ¿Cómo no? Se conserva la documentación. Yo publiqué un artículo y después he publicado también otro artículo por una profesora de la Universidad de Granada sobre este molino de papel de Ana de Contreras. Es una historia muy curiosa, porque es el primer molino de papel. Incluso a este pago de aquí abajo se le conoció muchas veces con el nombre, durante mucho tiempo, el pago del molino, del papel, ¿no? Indudablemente, hoy no se ha conservado el molino, nada, pero sí que durante unos años se estuvo fabricando papel en esta zona de Minasierra, de los Montes del Madalite. Curiosamente, aquí tenemos hasta molino de papel. Es decir, otra anécdota para la historia, no de Motril, sino también. Gran parte de esto, en el siglo XVI, lo compró Lizcano, que era un almirante de la flota de los Reyes Católicos, y lo compró. Gran parte de esta zona la compró este almirante de los Reyes Católicos, que era vasco, era de Bilbao, y fundó aquí un mayorazgo, que se conoció con el nombre de mayorazgo del Lescano, y lo tuvo durante, pues desde principios del siglo XVI hasta que a principios del siglo XVII se lo vende al completo a Alonso de Contreras. Eran muchas tierras, y no solo tierras de aquí, tenía también tierras en La Vega, pero también tierras en Madalite y tal, y este patronato, este mayorazgo de este almirante de los Reyes Católicos, que fue el que manda la flota de los Reyes Católicos en la guerra de Granada contra los musulmanes, este tuvo sus propiedades en Motril, se la vende al completo a Alonso de Contreras. Alonso de Contreras le compra, pues casi con un 25.000 ducados, que era una fortuna en aquella época, le compró a Lescano, a los herederos de Lescano, le compró este mayorazgo, que incluía pues todas estas zonas de los Montes del Madalite, la viña del Madalite, la viña del Barco, el sitio del molino de papel que después hizo doña Ana Gutiérrez de su molino. Es decir, que compró ese mayorazgo, pues estuvo en manos desde finales del siglo XVI o del siglo XV, a principios del siglo XVI, en manos de este almirante vasco, y fue otro de los grandes propietarios de... Claro, hay que recordar que estamos hablando de la expulsión de los moriscos, de la guerra de Granada, claro, todas las tierras, la conquista del Reino de Granada, claro, y todas las tierras al final, pues... Y este al final, pues que debía ser un hombre poderoso económicamente, compró en Motril muchas tierras y fundó con ellos un mayorazgo, hasta que los herederos se lo venden a Alonso de Contreras sobre 1615 aproximadamente, se lo venden todo el mayorazgo a Alonso de Contreras. Por eso estas tierras también se conocieron durante una época como las tierras del Lescano, o el mayorazgo del Lescano, o del Lescano, ¿no? Incluso una de las ramblas que bajan para abajo, la rambla del Lescano, también conocida con el nombre de rambla de Ureña. Ureña, porque es otro de los repobladores de Motril que vinieron en 1510, que también tuvo tierra. También pudo comprar tierra de esta, ¿no? Y a principios del siglo XX es cuando Luis Vinuesa decide construir la fábrica de azúcar, una pequeñita fábrica de azúcar, que no con una gran capacidad de molturación, pero sí una fábrica moderna para la época. Se trajeron máquinas de Inglaterra y se montó la fábrica conocida nosotros, fábrica Vinuesa, fábrica de Cienfuegos, después se conoció, fue incluso destilería, como fábrica Minasierra, se conoció con el nombre de fábrica Minasierra cuando la tuvo Escribano y Rubiño. Y fábrica San Luis. Y fábrica San Luis, que es su nombre original. Imaginamos que el motivo de la creación, porque ya lo explicábamos también en nuestro anterior programa, un poco el abastecer claro, la demanda de su propia caña. De su propia caña, es decir, normalmente en esa época, a principios del siglo XX, los precios de la caña, es decir, los precios que pagaban las azucareras por las cañas eran muy bajos, y muchos propietarios optaron por crear su propia fábrica, por ejemplo lo de San Fernando, ¿no? Fernando Moreu. En vez de venderla en primera, pues tratarla ellos directamente, ¿no?
eso se llamaban las fábricas libres, después se llamaron las fábricas libres porque todas estas fábricas las empieza a comprar la Sociedad General Azucarera de España y solamente quedaron estas un poco libres de ese control azucarero que hizo la Sociedad General Azucarera de España en los primeros años del siglo XX. Y surge un poco por esa propia demanda de no competir con las grandes fábricas que allá había establecidas porque pagaban unos precios muy bajos por tonelada, por arroba de caña, porque no eran toneladas, arroba. De caña. Pues bueno, y una fabriquita pequeña, decimos, con una maquinaria relativamente moderna, ¿no? Sí, se trajo época. De Inglaterra y está conservada, ¿eh? Está conservada. Estamos comprobando incluso algunas fotografías actuales de cómo está ahora mismo esta fábrica por dentro y bueno, una auténtica maravilla. Una auténtica arqueología industrial, que es como se llama hoy en día estas cosas, ¿no? Y después fue una fábrica que duró hasta los años 70, que ya cuando dejó de funcionar, ¿no? Pero incluso funcionó de muy poca producción, de muy poca capacidad de molienda, pero sí que tuvo su época. Y entre medias comentas que también lo que les pasó a otras fábricas, que entre medio tuvo que adaptarse a los tiempos y también ser destilería. Sí, tuvieron que fabricar. Esta no se fabricó casi destilería, un poco, ¿no? Pero la tuvo Álvarez de Cienfuegos, la compra Vinuesa, la compra Álvarez de Cienfuegos, y Álvarez de Cienfuegos, por eso también se le conoce como fábrica de Cienfuegos. Y después la compró una sociedad formada por Rubiño y Escribano y Linares y se le llamó Fábrica Mirasierra. Tenemos precisamente aquí a nuestras espaldas esta fantástica fábrica de la que estamos hablando y que ya tanta historia hemos ido descubriendo, pero es que la estamos viendo aquí a sus espaldas y estamos comprobando la plaza de caña, bueno, toda la fisonomía, ¿no? De la fábrica. De una fábrica un poquito más pequeñita, pero no tan pequeñita, ¿eh? Desde atrás ya sorprende un poquito más, ¿no? Es una fábrica que evidentemente se ha conservado y es verdad que no es una fábrica del Pilar, ni una fábrica de San Fernando, ¿no? Pero una fábrica de pequeña producción, pero tuvo su incidencia en el Motril de principios del siglo XX y hasta los años 70, que estuvo produciendo, finales de los 60, principios de los 70, que estuvo produciendo azúcar, ya conocida como Fábrica Mirasierra. En principio San Luis, después Cienfuegos y después Mirasierra. Y se ha conservado bien, se ha conservado la nave principal, la más antigua, se ha conservado toda la plaza de caña, todas las instalaciones de la fábrica y desde el punto de vista de arqueología industrial está prácticamente al completo, ¿no? Incluso la corona Villadolores, ¿no? Que es el cortijo de la familia Vinuesa, que seguramente se aprovechó la colina del Cerrillo Bay para construir esta fábrica. Curiosamente la chimenea está en esa colina, por la salida de humo siempre está en alto. Y claro, era una fisonomía también especial al no tener la chimenea tan pegada a la fábrica, Y además dominando pues la vega de Motril, es decir, es una zona también de una visibilidad tremenda. Esta es la segunda de la ruta de la fábrica de Mirasierra, ¿no? La primera fábrica del Pilar y la segunda sería esta, es decir, hay una magnífica ruta para estudiar, para conocer una gran parte de la historia azucarera del siglo XIX y XX, de la historia azucarera motrileña, ¿no? Es decir, que todas estas fábricas son testigos de aquella historia azucarera que tanta importancia tuvo en nuestra ciudad, hasta que por desgracia ha desaparecido la caña de azúcar en Motril, pero quedan los testigos. Esta fábrica además es que se ha conservado prácticamente casi intacta, ¿no? Sí, la nave de molino está intacta. Y con la maquinaria y el laboratorio, es decir, que es una fábrica que prácticamente es el reflejo actual de lo que era la fábrica de azúcar a principios del siglo XX. Eran fábricas pequeñas, como decía, pues fábricas como esta, la Almudena que tenemos a continuación, y ya la de Santa Isabel también, que bueno, pues están en relación a las familias terratenientes de la época y que bueno, pues intentaron pues salirse del circuito del control de precios que había en aquella época, tan duro muchas veces para el Motril de la época, que generó pues grandes problemas en el Motril de aquella época, y estos propietarios pues construyeron sus pequeñitas fábricas de azúcar para moler sus propias cosechas y no estar tan controlados de precios como se hacía en la gran fábrica grande.
Habíamos hablado precisamente en otros programas y sobre todo cuando vemos la belleza de nuestros parajes, de nuestros paisajes y sobre todo también de la historia de Motril, de la tradición azucarera, el por qué no darle un valor turístico a esta zona. Es verdad que ahora mismo es más recreativo, también lógicamente a nivel agrícola, ¿no? Como plantaciones para los particulares, pero sobre todo muy recreativo por los cortijos, ¿no? Esa tradición que tenemos aquí de cortijo. Pero ¿por qué no hacer una ruta del azúcar de fábrica en fábrica? Además, cuando son fábricas pequeñitas que pueden ir rehabilitándose poco a poco. Claro, desde el punto de vista turístico puede ser, es decir, no solo la fábrica del Pilar, que es la que hoy está en reconstrucción para crear ese gran museo del azúcar, de la industria azucarera en Motril, pero también estas fábricas un poco deberían conservarse en ese aspecto. Turístico en dos aspectos, ruta del azúcar, pero también desde un punto de vista subtropical. En las zonas es impresionante para contemplar cómo se cultiva los árboles, la parte botánica, claro. La vega por otro lado. Es que hay una riqueza, aquí hay una riqueza tremenda, hay una variedad. Aquí se puede estamos viendo plataneras, estamos viendo chirimoyas, estamos viendo aguacate, hay cultivos a nivel de flores también. Caña de azúcar, menos caña de azúcar que ya no queda, pero el resto lo podemos ver y además se abre toda esta zona hacia el mar que permite pues una visión de nuestra vega. Incluso estamos viendo allí un cortijo que bueno, a lo mejor así a bote pronto uno va paseando y piensa que puede ser un cortijo también más, pero también tiene pinta de ser un cortijo quizás también de los más antiguos. Y es una zona muy interesante el tema del regadío, el tema de la acequia chica, acequia grande, es decir, todo esto conforma una historia, es decir, estamos hablando de historia de Motril. Historia de Motril no es solo la ciudad, es también el entorno, ¿no? Y esta zona de los montes del Matalite, de la zona de Mirasierra, conforma pues una historia larguísima. Aquí se pueden contar historias de musulmanes, se pueden contar historias de cristianos, se pueden contar historias de azúcar, se pueden contar historias de las vides, del vino, se puede contar historias de los claveles, se puede contar historias de los almendros, se puede contar una larguísima historia de ocupación de este territorio desde muy antiguo. Esto debió ser un camino de paso para las fincas de Motril increíble en otras épocas, ¿no? Y hoy que estamos... Yo te comentaba que a mí lo que me encanta imaginarme, por ejemplo, los acarretos, o tirados con los mulos, o con bueyes, o con lo que fuera, pero no, esos acarretos ya cargados de caña. De caña, de claro, cabo, claro, de caña. o sea, tremendo. Hablábamos precisamente que la fábrica, que es donde estamos hoy centrados, en esta fábrica de San Luis, también hubo una época que fue de destilería y otra, sobre todo, ese molino de papel. Tenemos aquí esta pequeña casetita, que está un poquito más separada, está unida pero a la vez separada, que no tiene exactamente el mismo diseño fabril que el resto. Es posible que se haya conservado algún resto de aquel molino antiguo, porque el molino en los planos del siglo XIX principalmente todavía existe, es decir, anterior a la construcción de San Luis, en los planos más antiguos existe el molino aquí. Con lo cual, pues posible que todavía queden algún resto de lo que fue el molino de papel de doña Ana Gutiérrez de Contreras. Y que, bueno, pues en aquella época generó mucha polémica, pero sí que es verdad que fue el primer molino de papel que tuvimos en Motril y posiblemente no hubo otro hasta la fábrica de celulosa, no hubo otra fábrica de papel en Motril. La verdad es que... Bueno, a lo mejor de alguna manera se sembró la semillita fue una apuesta, de la fabricación de papel aquí. Una apuesta por una de las pocas empresarias motrileñas que hemos tenido en la historia de Motril, ¿no? Que conozcamos, ¿no? Al menos, ¿no? Doña Ana de Contreras fue una empresaria muy atrevida. No solo gestionó el molino de papel, sino también gestionó el ingenio nuevo, el ingenio viejo, es decir, que fue una gran empresaria de los Motril de aquellos años iniciales del siglo XVII. Cuando muere Alonso de Contreras, es ella la que se queda con la propiedad, tremenda y grandísima propiedad que tenía Alonso de Contreras, o la familia Contreras. Alonso de Contreras sale por todos lados. Sale en todos nuestros programas tiene que salir don Alonso de Contreras. Si ustedes todavía no saben quién es don Alonso de Contreras, por favor, vayan ustedes echando la vista atrás a algunos de nuestros programas y si no, rápidamente a través de internet, vayan, porque es que es uno de los personajes motrileños por antonomasia. Evidentemente no podemos ir metiéndonos en cada finca ni podemos invadir, ¿no? la privacidad, pero yo también me imagino que esta era una tierra de norias.
de albercas, Claro. o sea, aparte de esos acarretos y de esas cosas, De fuentes, de fuentes fuentes naturales. Aquí hubo una fuente en esta zona de los Montes del Madalite, una fuente de época árabe que se conocía con un nombre musulmán, la fuente del Macerol, del Macerol. que posiblemente surtiera de agua pues parte de esta zona, es verdad que debió haber alberca, debió haber noria, debió haber pozos, es decir, que esta zona pues, debió ser una zona donde la acequia chica permitió, la acequia chica va por aquí abajo, permitió la zona de meter en regadío el espacio entre la acequia gorda o la acequia principal y la acequia chica, me dio meter bastantes cientos de marjales en cultivo, pero esta zona de regadío, perdón, esta zona de secano de los Montes del Madalite, también suponemos que debieron pues tener sus albercas, sus pozos, su manera de sacar agua, que indudablemente pues debió tener una historia. Incluso en 1620 una empresa de Madrid intentó sacar una desviación de la acequia y no sé si posiblemente se construyera que sacaba agua desde la acequia principal a la acequia chica y las metían para cultivar toda la zona de secano por encima de Motril, la zona de las Angustias, toda esa zona de ahí, hasta desembocar por la calle San Roque, bajando la calle San Roque, hasta desembocar en la acequia principal, la zona llegando al cuartel de la Guardia Civil actual. También salió esa agua de aquí, de esta agua del regadío de aquí. Esto también nos podemos imaginar que Tomás de Aquino y Mercado cita en esta zona que haciendo la construcción en las viñas estas apareció lo que él dice un castillo romano. Un castillo romano, él dice que existieron, pues además sacó mucha gente piedras para construirse sus casas y en una zona de estas, Tomás de Aquino y Mercado cita que apareció sería una villa romana seguramente, si es que era romana, e incluso aparecieron unas monedas y tal que él citaba como romanas. ¿Esto qué quiere decir? Porque esta zona, claro, esta zona debió tener también poblamiento mucho más antiguo, y cuando nos acerquemos a los Bates veremos como también hay datos de poblamiento romano más antiguo, ¿no? Es decir, que indudablemente... ¿Y de ese posible cementerio? Pues ese posible cementerio que citan algunas fuentes y que hoy no hemos podido encontrar, se habrá destruido con las obras del movimiento de tierra, pero existió. Pero de ese castillo sí. Ese castillo, esa fortaleza y de lo que dice Tomás de Aquino y Mercado. Y esas piedras se utilizan luego. Se las llevaron para construir sus casas en Motril, pero decía que tenía cisterna, que tenía murallas, es decir, que él decía que era un edificio romano que se encontró aquí, con lo cual podemos hablar que el poblamiento de esta zona pudo ser romano, incluso musulmán, está claro. Estamos hablando que estamos en un monte. Estamos hablando de todo lo que sea a nivel defensivo, situarse en la parte alta. Después veremos que incluso cuando lleguemos a los Bates había una atalaya, había una torre de defensa para controlar, pues desde los Bates que tienen también más salida, para controlar la playa en caso de ataque. Aquí ya vemos el mar y vemos... Claro. Es decir, que la ruta es muy curiosa, pues, una ruta histórica, una ruta también desde el punto de vista vegetal, y azucarera, evidentemente, ¿no? Es decir, que Camino a Minasierra da para contar muchas historias. Pues de historia en historia y de programa en programa, de lo que se trata nosotros aquí precisamente en la Alquería. Y hoy hemos estado concretamente visitando esta fantástica fábrica, también otra de las grandes desconocidas, a pesar de que estamos muy cerca del núcleo de Motril. Es verdad que la gente pues le gusta pasear por aquí, hay muchos cortijos y hay un cierto tránsito. Pero San Luis, una gran desconocida, y nosotros hemos intentado acercársela un poquito más. Hemos descubierto que fue construida en el año 1905 por la familia Vinuesa, don Luis Vinuesa, de ahí concretamente la fábrica de San Luis, aunque luego tuvo otros nombres también. Sí, Cienfuegos, la compraba Cienfuegos, y después la compraba una empresa posterior que le pone el nombre de Fábrica de Minasierra. De Minasierra. Pero también entre medio, pues eso fue destilería, algo que duró bastante poco tiempo. También intentó ser ese fantástico también, como decíamos nosotros, ese molino de papel, que tenemos la pequeña sospecha, ¿no?, de que tenemos ahí un pequeño edificio que podría todavía pertenecer a ese molino de papel que nos explicaba don Manuel Domínguez. Y tantas cosas que hemos descubierto, incluso esa pequeña fortaleza que podría haberse asentado muy cerca de aquí, de este sitio donde nos encontramos, y de otros asentamientos que vamos a ir descubriendo poco a poco conforme nos vayamos adentrando en este asombroso monte de Magdalite. La próxima visita que hagamos será
a esta que tenemos justo en la espalda. Algo que quizás los motoleños conozcan un poquito más por aquello de los banquetes que todavía se suelen celebrar en esas instalaciones. La fábrica de La Almudena. Una pinceladita rápidamente. Sí, construida en 1912 como destilería, en principio azúcar o destilería por José de Burgos. Se llama Almudena porque le puso el nombre de la mujer, Almudena Martel, y de ahí viene el nombre de la fábrica de Nuestra Señora de la Almudena, el nombre de la mujer de José de Burgos. Y cerró pronto, no fue una fábrica que durara mucho tiempo, cerró pronto, pero fue también otra de las fábricas azucareras de esta zona. Pues sin duda también fantástica será la visión de nuestro próximo programa, nuestra alquería, donde nos centraremos un poquito precisamente en esta fábrica que nos adelanta don Manuel, la fábrica de Nuestra Señora de la Almudena. Nosotros les esperamos, como siempre, con toda la ilusión del mundo, aquí en nuestra alquería. Esta máquina del tiempo que nos traslada, como siempre decimos, a numerosos momentos diferentes de la historia de nuestro municipio. Y ahora, precisamente, aquí, en el Monte de Magdalite, en Minasierra. Hasta la semana que viene. Adiós.